Hola a todos, compañeras, compañeros, profesor. Antes que nada, una disculpa por la voz. Ahorita estoy muy enferma de la garganta. Es común que yo me enferme en estas épocas del año, pero no contemplé. Uno no se espera enfermarse días antes de que termine el semestre, pero bueno, ahorita voy a presentar mi trabajo. Pese a la situación que tengo ahorita con la garganta, tratar de presentar el trabajo de la mejor manera posible con los puntos ya antes mencionados por el profesor. Entonces, en este José video les Ignacio voy a hablar Gregorio sobre Comonfort de Ignacio los Ríos Comonfort fue un expresidente de y a México durante continuación la viene la consolidación de la información. Constitución de 1857. Nació en Amozoc, Puebla, el 12 de marzo de 1812. Sus padres de origen francés fueron Mariano Comonfort y María Guadalupe de los Ríos. Su formación académica fue realizada en el Colegio Carolino, una institución educativa de origen jesuita que daba educación gratuita a cambio de trabajar. En la actualidad, esta institución es conocida como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP. En ella, Ignacio Comonfort estudió Derecho, pero tuvo que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos ante la muerte de su padre en el año de 1828. Ante esto, la situación económica de su familia fue inestable y perecedera, por lo que ingresó al ejército en el año de 1832 como teniente. En el año de 1834 recibió el grado de capitán de caballería. Poco después se retiró del ejército. El 20 de agosto de 1847 participó en la defensa de la Ciudad de México durante la invasión del ejército norteamericano en la batalla de Churubusco. Durante el año de 1854, ya como general, Ignacio Comonfort participó con el general Juan Álvarez en la revolución y redacción del Plan de Ayutla para derrocar el gobierno de Antonio López de Santana. El triunfo de la revolución de Ayutla le hace ser distinguido con el título de la presidencia interina del país en el año de 1855 hasta 1857, con planes centrados en reformas liberales y laicas. Es así que Ignacio Comonfort asume la presidencia constitucional formalmente el 1 de diciembre de 1857. En su mandato se destaca la promulgación de las leyes de reforma que incluían la Ley Juárez, eliminó los fueros militar y eclesiástico, la Ley Lerdo, que expropió los bienes de las corporaciones, y la Ley La Fragua. Estableció la libertad de imprenta y la promulgación de la Constitución de 1857 el 5 de febrero. Son algunas de las políticas que destacan su gobierno. A finales de ese mismo año, de forma contradictoria, Comonfort anunció que desconocía la Constitución y aprendió a algunos liberales, entre ellos a Benito Juárez, quien se encontraba al mando de la Suprema Corte de Justicia. Para el 17 de diciembre de 1857, Félix Zuluaga, político, militar y conservador, anunció el Plan de Tacubaya, en donde desconoce la constitución conformada en ese año y por lo tanto su voluntad rectora en la República, pero sin desconocer el mandato de Ignacio Comonfort. Sin embargo, Comonfort se incorporaría al Plan de Tacubaya días después. Con la incertidumbre y ambivalencia de Ignacio Comonfort entre los ideales liberales y conservadores, el plan de Tacubaya de Zuluaga representaría el fin de su gobierno, generando la Guerra de Reforma de 1857 a 1861. En consecuencia, Comonfort abandonó la presidencia el 28 de enero de 1858 y siendo liberado Benito Juárez, se fue a Veracruz para después llegar a los Estados Unidos. En 1861 regresó a México, en específico a Monterrey, por la tentativa de Francia de invadir México. El 16 de marzo de 1862 ofreció sus servicios al gobierno de Juárez y en agosto fue autorizado para organizar fuerzas en San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. El 16 de octubre de 1863 fue nombrado secretario de guerra. Juárez perdonó a un Comonfort arrepentido y avergonzado de sus actos. Al final de su vida, Ignacio Comonfort comandó un ejército en la batalla de San Lorenzo, en donde perdió la batalla y se fue a Querétaro. En Chamacuero, Guanajuato, Comonfort y su pequeña escolta fueron emboscados en el molino de Soria por una partida de guerrilleros imperialistas al mando de Sebastián Aguirre.
A pesar de que Comonfort era muy hábil jinete y sumamente diestro en el manejo de las armas, fue herido por una lanza y aunque logró escapar hacia Celaya, murió al día siguiente, el 13 de noviembre de 1863. El lugar de la acción, Chamacuero, fue nombrado en su honor y desde el 9 de diciembre de 1874 se le denomina Ciudad Comonfort. El gobierno de Ignacio Comonfort se caracterizó por la tensión existente entre liberales y conservadores y sus acciones implicadas en ambos bandos. Bajo el lema de orden y libertad, busca estabilizar el ambiente político. Impulsa obras materiales como la construcción del ferrocarril México-Veracruz, introduce el alumbrado de gas a la capital, propicia el desarrollo de la instrucción pública, decreta la creación de la Biblioteca Nacional, la Escuela de Artes y Oficios y colegios para pobres. Funda la Dirección de Pesas y Medidas, adopta el sistema métrico decimal, organiza el ejército y pacifica rebeliones de indios en el norte del país. El gobierno de Ignacio Comonfort, si bien en algunos periodos puede resultar contradictorio por unirse al plan de Tacubaya, algo conservador, sentó las bases para la consolidación de un Estado más laico y libre. Algunas de sus aportaciones jurídicas se resumen en la promulgación de la Constitución de 1857, que otorgaba una mirada fresca a la política mexicana orientada en reconocer las garantías individuales y la laicidad del Estado. Las leyes de reforma que impulsaban la modernización del país en acciones como Reglamento Provisional de la Libertad de Imprenta, Ley de Desamortización de Bienes de Corporaciones y Ley Orgánica del Registro del Estado Civil. Las aportaciones jurídicas de Ignacio Comonfort pueden resumirse en la búsqueda de un Estado laico y libre, la separación de la Iglesia y el Estado y el reconocimiento de las garantías individuales de las personas. Contexto histórico. El ambiente de México durante el siglo XIX estaba cimentado en tensiones ocasionadas por la creciente política liberal que buscaba erradicar las ideas conservadoras que impedían el desarrollo pleno del país para la consolidación de un Estado moderno. Previo al breve gobierno de Ignacio Comonfort, México llevaba una herida política, económica y social para las decisiones políticas de Antonio López de Santana. La inestabilidad del país por la transición de una política conservadora a una liberal se vio materializada en el conflicto dado entre la Iglesia y el Estado. Las pretensiones de intervención de Estados Unidos y Francia a México solo acrecentaron la inestabilidad política. Por lo tanto, la primera mitad del siglo XIX es recordada como una de las claves para el fortalecimiento del Estado moderno y la base para la creación de una constitución, la de 1857, la que ya hemos mencionado, la cual sería democrática y liberal, que se seguiría reconstruyendo y disputando. Se destaca también que en este periodo, a nivel internacional, América Latina vivía procesos independentistas y revolucionarios en busca de la creación del Estado democráticos y justos. El 1 de marzo de 1854, en Guerrero, dio inicio el levantamiento militar que pondría fin a su último gobierno. Los verdaderos impulsores de lo que a partir de entonces se conocería como el Plan de Ayutla fueron dos liberales, el general Juan Nepomuceno Álvarez y el general Ignacio Comonfort. Ellos pretendían no solo derribar del poder a Santana de una vez por todas, sino también terminar con las tiranías que tanto daño habían hecho al país por más de 30 años. Estos hombres querían fundar una auténtica república democrática y reunir un congreso que elaborara la primera constitución nacional. Y bien, esta fue la presentación del presidente que me tocó, uno de los más destacados a mediados del siglo XIX. Algo que considero importante destacar es de que en este tiempo había una división entre liberales y conservadores. Yo considero de que al final el bando liberal era el que aportaba más para lo que iba a ser México después de un largo proceso de independencia y que apenas estaban tomando las bases políticas, económicas, sociales que iba a tomar el país. Al menos para mí no hubiera tenido como mucho sentido
que el poder se centralizara, de que la iglesia siguiera teniendo este poder. Así que yo lo veo de una forma más liberal, algo que sea laico. Entonces, el bando liberal es el que tenía las mejores propuestas respecto al rumbo que iba a tener el país. Entonces, esa es mi opinión. Les agradezco mucho que hayan visto mi video.